Hola y Dios bendiga. Hoy nos toca leer una lectura comprensible del libro de Lucas en el capítulo 18 a partir del verso 9 al verso 14. Vamos a pedirle al Señor que nos esté dirigiendo en esta lectura y en la comprensión de la misma. Vamos a ver. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Es decir, Jesús, aquí dice, nos va a decir que Jesús dijo la siguiente parábola, lo que vamos a leer, ¿verdad? A unos que confiaban en sí mismos como que eran justos, es decir, que se justificaban a sí mismos, decían yo soy justo, ¿verdad? Y menospreciaban a los otros, como que los otros no eran justos. Entonces, bueno, nosotros somos justos, los otros no lo son. Entonces dice que dijo también estas palabras, y esto es muy importante que le prestemos atención, y dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Los fariseos, hacemos un paréntesis aquí en el verso 10, los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, los saduceos, eran personas que eran muy estudiosos de la Biblia y eran, o de la Biblia no, de los escritos que habían en ese tiempo, ¿verdad? Que son los escritos que ahora conocemos como el Antiguo Testamento y otros que no están dentro del canon bíblico. Y ellos enseñaban a la gente y exigían a la gente que cumplieran una serie de reglas y de normas y de cosas eh, que ellos mismos no cumplían, como muchas veces nos enseña Jesucristo. Entonces, los fariseos son personas muy religiosas de entre el pueblo, con las cuales Jesús siempre se está encontrando. Y el publicano es una persona que es del pueblo, pero muchos consideran que traiciona al pueblo porque cobran impuestos. Porque cobran impuestos y hacen negocios con el imperio. En este tiempo el reino de Israel estaba bajo el imperio romano, estaba bajo la tutela, dentro de los límites del imperio romano, y toda aquella provincia, ¿verdad? Y toda aquella zona así era. Tenían su propio rey, pero en realidad era un rey títere. Bien. Y los romanos obviamente no seguían las leyes que seguían los israelitas. Entonces vamos a seguir. Bueno, volviendo a este punto, lo que quiero decir es que los fariseos eran personas religiosas y los publicanos eran personas que eran tenidas como personas que no eran muy queridas por el pueblo, no eran bien vistos por muchos de los religiosos tampoco. Entonces dice, vamos a ver lo que sucede. El verso 11 dice: el fariseo puesto en pie, recordemos que fue a orar al templo, ambos fueron a orar al templo. Dice, el fariseo puesto en pie, o sea, parado y puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está aquí, ¿verdad? Ni aun como este publicano. Dice que oraba consigo mismo, decía esto, ¿verdad? Para sí mismo. Gracias te doy, Dios, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Más, ¿verdad? Entonces dice que este se está justificando, como dice Jesús, en su propia justicia, en sus propias obras. En realidad se está justificando en sus obras, porque fíjate que él entiende que es justo, ¿verdad? Porque hace estas cosas, porque ayuna 2 veces a la semana, porque da los diezmos de todo lo que gana, de acuerdo a lo que establecía la ley que había sido dada a Israel en aquel tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que él decía, claro, porque hay que ver qué era lo que hacía, pero eso era lo que él decía para sí mismo mientras oraba. Y dice el verso 13, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. El publicano
a esta persona que era considerada una persona pecadora, ¿verdad? No quería ni alzar los ojos al cielo, estando de lejos, es decir, estaba humillado, ¿verdad? Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Mm? Es decir, reconociendo que era pecador, el publicano reconocía, soy pecador, y humillado ante Dios le decía, sé propicio a mí, es decir, Señor, ten misericordia de mí. Señor, tómame en cuenta, mira que yo soy un pecador. Tómame en cuenta. Es decir, eso mismo, ten misericordia de mí, Señor. Yo soy un pecador. Reconoce que es un pecador. Bien, démonos cuenta de que el fariseo dice que él es justo y que él no es como los ladrones, como los injustos, como los adúlteros, que él hace ayunos, que él da sus diezmos, es decir, que él hace todo lo que está conforme a la ley. Sabemos que no lo hacía, porque nadie lo hacía. Nadie hacía todo y nadie hace todo lo que es conforme a la ley, porque nadie es capaz de cumplir la ley. Nadie es capaz de cumplir la ley, eso está claro, y la palabra nos lo dice y lo podemos ver en la experiencia también. Nadie cumple la ley. Eso es mentira. Nadie la cumple. Solamente Cristo podía cumplir la ley. Solamente Cristo. Pero nadie, ningún ser humano puede cumplir completamente la ley. Eso es falso. Y por eso, y entre otras cosas, por eso la ley no puede salvar. Pero la ley no puede salvar porque la ley es una ley de obras. Y las obras no salvan. Lo que salva es el perdón. Y el perdón viene por el reconocer el pecado y por la misericordia de Dios. Es decir, no hay salvación por justificación de lo que uno hace o lo que uno no hace. Eso no existe. La justificación es en Cristo Jesús, en su nombre, por su gracia, y el reconocimiento y arrepentimiento de los pecados. Nadie se puede arrepentir de sus pecados si no los reconoce. Este caballero que era fariseo en ese momento y que está señalando a su hermano, está señalando a su prójimo, que diciendo que es pecador y diciendo que hay mucha gente que son pecadoras y él no, ¿verdad? Él se está justificando a sí mismo y está faltando a la ley verdadera. A la ley verdadera que es la ley del amor. ¿Verdad? Porque si nosotros creemos que nosotros no somos pecadores, pero que los otros sí son pecadores, entonces nosotros somos justos porque supuestamente no pecamos, supuestamente porque todos pecamos, ¿verdad? Y los otros son injustos porque pecan, que eso sí es verdad. Entonces nosotros estamos faltando porque en realidad lo único que nos libra del pecado es el perdón. Pero si nosotros no perdonamos, si nosotros no pasamos por alto las ofensas a los demás, si nosotros no le damos una visión diferente cuando vemos al publicano, cuando vemos al adúltero, cuando vemos al ladrón, cuando vemos al homicida, si nosotros no pasamos por alto sus faltas para perdonarles, entonces nosotros tampoco vamos a ser perdonados como enseña Jesucristo. No vamos a ser perdonados porque nos estamos poniendo como que nosotros somos más que ellos. Y no es cierto, señores. Esto es un gran engaño del enemigo. Esto es falso. La realidad es que todos somos culpables. Y todos necesitamos arrepentimiento para salvación y para perdón de pecados. Todos lo necesitamos. Entonces vamos a seguir leyendo y dice, vamos a leer el publicano para terminar la lectura en el 14, dice, vamos a repetirle en el verso 13. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Es decir, perdóname, Señor, porque yo soy un pecador. Y dice en el verso 14 aquí, dice Jesucristo, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Quién fue que descendió justificado a su casa antes que el otro? El publicano fue el que descendió justificado. ¿Por qué? Porque no se justificó a sí mismo, sino que reconoció ante Dios que es pecador y le dijo, Señor, perdóname, Señor, porque he pecado contra ti.
y he pecado contra el cielo, como dice en la parábola del hijo pródigo, que le dice a su padre, Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo. Viene con una actitud de arrepentimiento, humilde arrepentimiento, y no como el otro, como el que está todavía atrapado en la religión, que se para y ergue el pecho y cree que es más que los demás. Bien, y dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, es decir, cualquiera que se enaltece a sí mismo, que dice para sí mismo, oh, yo soy santo, ¿verdad? Yo esto, yo lo otro, será humillado, dice la palabra, y el que se humilla será enaltecido. Y el que se humilla será enaltecido, dice la palabra, dice Jesucristo. Esta es la moraleja y la enseñanza que nos deja Jesucristo aquí en el verso 14, capítulo 18 de Lucas. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, dice el Señor. Y todo esto es conforme y funcional con toda la enseñanza que Jesucristo nos ha venido dando. Debemos tener perdón, misericordia, entendimiento de las cosas en las que faltan los demás, y no creer que nosotros somos menos culpables que ellos. Jesucristo ha dicho esto de 1001 maneras. En la lectura que hemos venido haciendo nos lo ha dicho de muchísimas maneras. Nos ha hablado de personas, por ejemplo, que murieron en catástrofes y en situaciones y todo eso. Nos dice, esas personas no eran más pecadores que ustedes. Nos dice, ellos no eran más pecadores que ustedes. Antes, si ustedes no se arrepienten, de la misma manera perecerán. Es decir, Jesús nos está mostrando una verdad muy superior a la verdad de la obstinación religiosa. Jesús nos está enseñando que en realidad solamente somos justificados por el perdón de pecados al que los reconoce y se arrepiente, que va a Cristo para perdón de los pecados. Y que las cosas que pasan, los males que pasan a la gente, no es porque sean unos más pecadores que otros, nos está estableciendo aquí. Cuando nosotros leemos con la visión del velo puesto, de no entender la palabra en el Antiguo Testamento por medio de Cristo, claro, allí textualmente nos muestra cosas que no son las que Jesucristo nos está interpretando. Vamos a la interpretación de Jesucristo. La interpretación de Jesucristo es muy diferente. Cuando Jesucristo nos da a nosotros una interpretación, por ejemplo, de lo que pasó en Sodoma y Gomorra, la interpretación de Jesucristo es muy diferente a cuando nosotros vamos simplemente al Antiguo Testamento, sin tomar en cuenta lo que dijo Jesucristo, y vemos allí, decimos, lo de Sodoma y Gomorra, eran esto y aquello, pero cuando tú te vas a lo que dice Jesucristo, tú te das cuenta de que no era tan así, sino que ellos no eran más pecadores que nosotros. No eran más pecadores que nosotros, y que de hecho muchas personas religiosas muchos de Sodoma y Gomorra son justificados antes que muchas personas que son religiosas que se justifican a sí mismos. Porque el que no tiene misericordia para perdonar a sus compañeros, a sus hermanos, si nosotros no aprendemos eso, si no lo practicamos, pues tampoco seremos perdonados, como Jesucristo nos dice una y otra vez, con múltiples figuras, con múltiples parábolas, con múltiples ejemplos, y siempre con la interpretación clara de su propia palabra. Entonces, Dios les bendiga mucho. Nos seguimos viendo pronto. Le pedimos al Señor que nos dé iluminación, que nos dé su luz, la luz de Cristo, para entender su palabra y para lidiar con nuestros semejantes también. Dios les bendiga mucho. Nos vemos.